Ruth 1. Ruth 1 del 1 al 9 leemos alternadamente. ¿Listos? ¿Ya lo tenemos? Bien dice así la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y su mujer, 2 hijos. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella 2 hijos. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaban allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Corrió en el campo de Moab y Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con nosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en la casa de su marido. Luego las besó. Vamos a orar. Señor mi Dios, te doy gracias. Grande privilegio, Señor. Gracias, bendito Padre, porque me permites, Señor, leer tu palabra, que tú hablas a mi corazón por medio de ella, Señor, y también me das el privilegio de poder hablar de ella. Úsame grandemente en esta tarde, Señor. Nervios, nervios, una gran responsabilidad de hablar tu palabra. Que tú has hecho a tu pueblo, bendito Padre. Confío en ti solamente, Señor, no estoy haciendo mi pensamiento. Quítalos de carne. Te pido, Señor, que sea instrumento esta tarde, bendito Padre, que pueda servirte, pueda ser agradable a ti, Señor, y que pueda ser de bendición a mis hermanos. Pido pues todo esto en nombre de tus manos. Amén. Bien, hermanos, pues estamos leyendo en esta porción de la Biblia. Estamos leyendo en esta porción de la Biblia, hermanos, sobre la historia de Elimelech y Noemí. Y si vemos en el libro de Jueces y toda la historia que habla sobre Ruth, hermanos, estamos viendo un periodo, ya en los últimos en los tiempos de los jueces, de los libros de los jueces, hermanos, estamos viendo también un periodo de 400 años de anarquía y opresión para el pueblo de Israel. En aquel tiempo, en ese momento, hermanos, ellos no eran gobernados por reyes, por jueces, ¿verdad? Jueces de los cuales algunos eran notables como Gedeón, Débora. Hermanos, y los jueces eran hombres o mujeres o personas levantadas para poder guiar al pueblo. Si bien le hemos leído y podemos recordar, mientras que había jueces, hermanos, el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Se volvía a la casa de Dios, se volvía a adorar y alabar a Dios. Mientras los jueces no había o que algún juez moría, el pueblo de Israel regresaba a la desobediencia, regresaba a perderse, a adorar dioses ajenos. Se dice por ahí que cada quien hacía lo que mejor le convenía, que cada quien hacía lo que él quería. Se pudiera decir que había unos estatutos y decían, estos estatutos me sirven, los voy a tomar, los voy a adoptar, pero los que están en el siguiente renglón no me sirven, los voy a desechar y no voy a vivir conforme a esos estatutos. Era un tiempo, hermanos, donde el pueblo de Israel batallaba demasiado. Era un pueblo donde se daba mucho a la perversión, donde se daba mucho a la adoración a dioses ajenos. Pero sin embargo, hermanos, vemos también cómo Elimelech y Noemí, siendo una pareja con 2 hijos, unos hijos no muy grandes, menciona ahí que Elimelech tomó una decisión, hermanos. Y en el principio del libro de Ruth dice, aconteció que en los días gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Belén, hermano,
significa casa de pan. Belén era un lugar, hermano, una tierra donde Dios había prometido que iba a haber, ¿qué, hermanos? Leche y miel. Dios les había dado la tierra prometida. Desgraciadamente, hermano, a consecuencia de tanta desobediencia del hombre, de tanto, incluso algunos jueces, hermanos, que no habían hecho las cosas correctamente, vemos de alguna manera a Sansón. Recordamos la vida de Sansón, cómo pudo vivir y llevar su vida espiritual, a pesar de que era un hombre dedicado a Dios y era un juez, podía repercutir en las decisiones y de esta manera, hermanos, afectar al pueblo de Dios. De esta forma, hermanos, Elimelech toma una decisión. ¿Y por qué menciona Elimelech? El matrimonio, hermanos, se conforma por el padre, por la esposa y en este caso los dos pequeños. Pero Dios, sin embargo, siempre le demanda al hombre la responsabilidad de llevar la vida espiritual y sostener la casa, la propia casa. Elimelech, hermanos, ve un tiempo donde hay mucha hambruna, hay mucho problema económico, donde tal vez él piensa y dice, es que no veo las puertas, no sé qué hacer. ¿Y sabes qué vamos a hacer, Noemí? Nos vamos a salir de aquí, nos vamos a ir, porque no hay forma de hacer las cosas diferente y nos vamos a ir nos vamos a ir a Moab. Y la decisión que tomó Elimelech, hermanos, los llevó a atravesar a Jericó, pasar por el desierto de Judá y también pasar cerca del Mar Muerto y cruzar el río Jordán para poder llegar a Moab. Todo el viaje, hermano, que tuvieron que hacer y por los lugares peligrosos que tuvieron que pasar solamente para regresar a Moab, un pueblo que no había estado, que Dios no estaba en relación con Dios. Si vemos en la historia más atrás, es descendencia por ahí una mala relación, de algo que pasó, algo perverso en la historia. Dicen por ahí es harina de otro costal, ¿verdad? Es otro mensaje esto. Pero es un pueblo, hermano, no agradable a los ojos de Dios. Al poco tiempo, hermanos, de que de esta familia llega a Moab, hermano, desgraciadamente el padre muere. Y la mujer se queda con los dos pequeños, con los dos hijos. Dice que pasa el tiempo y los hijos crecen. Y en el versículo 5, hermanos, de en Ruth 1, 5 dice, y murieron también los dos, hablando de los hijos, Malón y Kelión. Antes de esto, hermanos, ya habían tomado mujeres moabitas. Ya se habían casado, siendo que ellos sabían, la familia sabía, los hijos sabían que no podían ser una mujer moabita. El mensaje de esta tarde, hermanos, se llama permanece. Permanece. Y hermanos, muchas veces la importancia de las decisiones o no darle la importancia a las pequeñas decisiones nos lleva a malos resultados. Hermanos, y por eso, por esas decisiones pequeñas o malas decisiones, hermanos, podemos llegar a perder la protección y la bendición de Dios en nuestra vida. Y vamos a entrar un poquito más sobre el tema. El no darle, hermano, la importancia a las pequeñas decisiones nos lleva a que a un tiempo, a lo mejor no muy lejano, a un futuro no muy lejano, pueden llegar malas consecuencias. Podemos poner, por ejemplo, a mí me ha tocado, hablando, por ejemplo, en el carro, en la moto que tenemos, a veces en la moto se me poncha y veo que se me empieza a bajar el aire y digo, bueno, voy a llegar a la gasolinera y le pongo aire y me voy. Y a veces ya voy en el camino y ya me siento que la moto pues, ya no está muy pesada porque ya le eché aire. Llego a mi casa y ya me dio flojera y ya no voy a parcharla. Y me la voy llevando y me la voy llevando y me la voy llevando así. Cada 2, 3 días le echo aire. Y llegó el tiempo en una ocasión que de tanto que estuve así, la llanta ya no me... Porque fue tantas las veces que me bajó el aire que la llanta comenzó a partir. Que la llanta a la hora que yo quisiera parcharla ya no pudo servir y tuve que hacer un gasto mayor. En lugar de haber gastado 50 pesos por un parche y un poco de tiempo, ahora tuve que haber gastado 1,500. Las pequeñas malas decisiones, hermanos, a un corto o largo plazo, muchas veces nos van a llevar a muchos malos resultados. Desgraciadamente, hermano, como mexicano, dejamos las cosas para el último.
¿no? Y quiero darle nada más 3 puntos en esta tarde rápidamente. El tema se llama permanece. Permanece, el punto número 1, permanece joven. Vamos a ir a Lucas 15, por favor. Lucas 15. Permanece joven. A veces decimos, yo sí quiero permanecer toda la vida permaneciendo joven. No, no se trata de eso. Aunque le estoy diciendo a los jóvenes que permanezcan. Lucas 15, 11, por favor. ¿Ya lo tenemos? También dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue de lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Aquí nos habla, hermano, de esta porción de la Biblia. Nos habla sobre un pequeño joven, unos jóvenes que dice, Padre, pues dame lo que yo veo que tú tienes mucho dinero, somos ricos y pues me compras lo que te pido, pero quiero que me des todo lo que me corresponde en vida, dámelo. Yo quiero vivir a mis anchas, quiero vivir. Nadie me diga nada. Yo me voy a controlar como quiera, ¿verdad? Uno de los primeros puntos, hermanos, en este punto es permanece lejos de las malas amistades. Es muy fácil, muchachos, comenzar cuando uno tiene a veces la fácil adquisición de dinero, que muchas personas comiencen a rodearse en nuestra vida. Malas personas. Personas que no van a darnos buenos consejos. Personas que nos van a llevar a malgastar lo mucho o poco que pudiéramos tener. A veces comenzamos como jóvenes a tener independencia económica porque tal vez comenzamos, sí, seguimos estudiando, pero comenzamos también a adquirir un poco de dinero con algún trabajo que tenemos y comenzamos a sentirnos fuertes porque son los primeros sueldos que tenemos y comenzamos a querer salir de casa, queremos comenzar a dejar a los padres a un ladito y decir, ya no necesito de tu dinero, por lo tanto ya no necesito obedecer a lo que tú me pides, porque yo ya tengo para gastar, para ponerle saldo a mi celular, ¿verdad? Para comprarme un celular nuevo. Y muchas veces tomamos esas decisiones porque tenemos malas amistades, porque no permanecemos lejos de esas malas amistades. Permanece lejos también, muchachos, lejos de las amarguras. Muchas veces, hermano, como joven cristiano, podemos llegar a estar amargados. O sea, a los 18 o 19 años yo decía, pues ya gano dinero, puedo rentarme una casa, puedo venir a la iglesia y puedo dejar atrás a mis padres, porque no son buena influencia para nosotros. Y recuerdo muy bien que la hermana me decía, no te salgas de tu casa, permanece. Y yo decía en aquel momento, pero ¿por qué? A lo mejor Dios me puede bendecir. A lo mejor Dios quiere que yo me independice y comience a hacer una vida diferente. No, joven, permanece en casa. Es necesario que permanezcas en casa. Por más difícil que sea estar en casa, Dios bendice cuando tú permaneces en casa. Dios bendice cuando tú obedeces a la voluntad de Dios. Dios bendice cuando tú, a pesar de todo todo que te está pasando, joven, tú permaneces en casa. Tal vez tu padre o tu madre no es el mejor padre o la mejor madre del mundo. Tal vez ellos se equivocan a demasiadas veces, demasiadas ocasiones. A lo mejor ya no estás en la edad en la que te disciplinan con la vara. Estás en la edad en la que a lo mejor ya te disciplinan en prohibirte cosas, en negarte permisos, y eso a ti te molesta. Te molesta porque tú ya te sientes independiente, porque te sientes que ya sabes todo, porque te sientes que estás cumpliendo con hacer algo en la casa, con lavar los trastes, con hacer algo. Y si a veces el padre te niega o tu madre te niega el permiso, es porque ellos saben que es lo mejor para ti. Permanece en casa.
Escucha el consejo del padre. Escucha el consejo de tu madre. Joven, no es fácil. No es fácil salir de casa. Pudiéramos decir, es que yo independientemente puedo gastar, comprarme ropa y todo eso. No es fácil. Y Dios no bendice eso. No bendice cuando tú sales de casa y quieres hacer las cosas a tu manera. Señorita, Dios no bendice cuando tú no haces las cosas correctamente en casa. Dios bendice, muchachos, cuando la muchacha es herida al joven, porque el joven fue a pedir permiso a los padres para poder casarse con ella. Desgraciadamente, las malas influencias, las amarguras y el poder económico, de alguna manera, o la independencia que comenzamos a adquirir, comenzamos a tener malas decisiones jóvenes, de decir, pues me la llevo, ahí la vamos llevando como sea, y pues salimos adelante. Dios no bendice, muchachos. Muchas veces las señoritas cometen los errores de salir de casa porque dicen, es que en casa mi papá es malo conmigo, mi mamá no me entiende, mejor me voy con mi príncipe azul. Y ese príncipe azul era Shrek, o sea, era el ogro, ¿verdad? Así como Fiona cuando vio que en vez de ser un príncipe era un ogro. Y ahí queriéndose regresar a casa, ¿verdad? Así como el joven, papá, es que he pecado contra el cielo y contra ti. Este joven, muchachos, que pidió su heredad en vida, conocía de Dios. ¿Por qué me atrevo a decir que pudiera conocer de Dios? Porque él dice primeramente, he pecado contra el cielo y contra ti. Joven, estás aquí, Dios te está bendiciendo por tus padres, pero también porque estás permaneciendo en casa, porque estás permaneciendo en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú salgas de la manera correcta de tu casa, no por la puerta de atrás. Segundo punto, hermanos, es permanece en casa, matrimonio. Permanece en casa, matrimonio. Podemos ver, hermanos, que en la actualidad la sociedad está en poco el matrimonio. Está en poco estima el permanecer o el festejar los 25 años. En el matrimonio se le menciona ahí las bodas de plata, luego a los 50 las bodas de oro, me imagino que a los 75 las bodas de zafiro, ¿verdad? Permanece en casa, matrimonio. Para el mundo y para la sociedad, hermanos, no es nada ya el matrimonio. Muchas parejas, muchos jóvenes en las que yo he platicado con ellos, ya no piensan en el matrimonio. Ya no piensan en tener ni siquiera hijos. Y dicen, no, es que qué flojera, qué aburrimiento. Algunos prefieren mejor no casarse, no tener parejas, dicen que tienen el don de abstinencia, como el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren, dice por ella, evitarse la fatiga. Y desgraciadamente, estas malas decisiones y estas malas influencias nos van a llevar a unos años más adelante a malos resultados. Pero ¿qué pasa? Los que ya nos hemos casado, los que bien o mal llegaron al matrimonio. ¿Por qué menciono estos? Algunos tal vez llegamos bien al matrimonio, tal vez llegamos y pedimos permiso al hermano, o en aquel tiempo si tú no conocías a Cristo y tu suegro no conocían a Cristo, llegaste con el suegro, dijiste, suegro, pues quiero casarme o pretender a su hija, quiero pedirle permiso a usted para poder andar noviando con su hija de una manera correcta. Y después de un cierto tiempo que se conocieron, suegro, quiero llegar en, no sé, póngame una fecha, 1 año, 2 años. Algunos quisieran en 2 meses casarse, ¿verdad? Decirle, darme la oportunidad de poder tener la mano de su hija y casarme con ella. Pero no, todos se brincan, hermanos, hoy en día. Algunos simplemente se la llevaron. Y los padres se enojan con la hija y ya la forma de contentarlo es cuando ya llega la hija con el nieto, ¿verdad? ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que sucede? Que a los años vienen los malos resultados de esas malas decisiones. Si haciendo las cosas bien, hermanos, los matrimonios, tenemos problemas. Pasamos por dificultades. Hace como 2 semanas cenamos con la hermana Esmeralda, una bendición, te haya invitado. Cuando yo me casé, me dijeron, son 5 años de ajuste, de estira y aprieta. Y luego vamos a cenar con la hermana Esmeralda y me dicen, no, son los 7. Dije,
Ana, yo pensé que ya le había pasado, ¿verdad? Y después de eso nos peleamos, mi esposa y yo. Hermano, es el estira y el afloja. Los dos venimos de dos culturas diferentes, donde los dos nos comenzamos a completar, nos comenzamos a aprender. Por ejemplo, nosotros planeamos cuando nos casamos, dijimos, en 2 años vamos a tener, si Dios nos bendice, nuestro primer hijo, y así fue, lo planeamos y Dios nos lo permitió tener así a los 2 años de casado. Pero en esos 2 primeros años fue pura miel, puro amor, y aún así teníamos pequeños roces. Y ahora que vienen nuestros hijos, siendo los dos cristianos, hermanos, tenemos dificultad en la forma de educarlo, porque a veces ella quiere ser como una madre protectora que todo le quiere dar y todo le quiere solapar. Y yo quiero ser un padre que quiero que él se aprenda a ser un buen jovencito, a ser un buen niño, donde le quiero disciplinar en el amor de Cristo y enseñarle. Y ahí estamos, y ahí estamos, y ahí estamos, ¿verdad? Ahora imagínense aquellos que no se casan correctamente. Ahora imagínense aquellos que se casan porque ya está embarazada. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Constantemente pruebas, pruebas y pruebas. Y si están y si están en la voluntad de Dios, o más bien si están conociendo la palabra de Dios, les cuesta trabajo, nos cuesta trabajo, pero sabemos que hay un Dios y que Dios nos bendice. Y ahí estamos escarbándole y dándole y vamos para adelante. Y si nos peleamos y puedes a lo mejor no molestarte y no querer dormir esa noche en la cama, o si duermes, te duermes volteado o espalda con espalda, pero tratas de estar ahí porque hay un temor de Dios. Pero cuando las personas no conocen a Dios, ¿qué es lo que pasa? Es más fácil retirarse. Es más fácil irse y decir, pues no se funcionó, pues nos fuimos. ¿Y los hijos? Los hijos. ¿Qué pasa con los hijos? Permanece. Hermano, permanece. Las malas decisiones tempranas por una mala dificultad o una dificultad momentánea puede llevar a tener malas consecuencias. Vemos en la Biblia, hermanos, a la mujer como Job, ¿sí? La esposa de Job. ¿Qué hizo la esposa de Job? Escarnecía a Job y le decía, ay, pues ve todo lo que te está pasando. Maldice Dios y muérete. Y luego vemos también, esto es una mujer que está en contra o escarneciendo ahí al esposo y dándole al esposo bien espiritual, queriendo hacer la voluntad de Dios, y la mujer ahí dándole como cuchillo, como gotita cayendo, como gotita cayendo. Pero también vemos a Nabal, la mujer sensata, la mujer viendo qué es lo que está pasando en un panorama futuro, y Nabal, no, pero es que ¿cómo David me está mandando que yo haga esto? Y voy a hacer esto y esto y esto. Y David ya venía en contra de Nabal y de su pueblo. Pero Abigail fue sabio. Veamos cómo a veces, hermanos, nos encontramos al espiritual y al carnal, ¿no? Dentro de un matrimonio. Y no siempre van a ser los dos espirituales. Pero que ese espiritual pueda lograr jalar. Es difícil, pero volvemos a lo mismo. Él tira y afloja. El estar en tratar de empatar, el tratar de llevar, el luchar los dos por un matrimonio, hermano. Yo lo he notado, lo he visto muchas veces. En una ocasión estaba yo sentado escuchando una predicación allá en la iglesia, en el centro, y había una hermana delante de mí y estaban predicando más o menos sobre este tema, y yo dije una expresión que a lo mejor no la pensé en ese momento. Dije, es que la esposa es el freno del hombre, nos frena, pero yo dando a entender que cuando el hombre va a tomar malas decisiones, la mujer es el freno, es el que te dice, hey, espérate, es que tú no estás viendo más adelante. Y hermano, muchas veces mi esposa me dice, te lo dije, a veces en el calor de la situación, hermano, uno como hombre explota, hace cosas, toma malas decisiones, dice cosas incorrectas. Y a veces la mujer está ahí, hey, no escribas eso, no digas eso. Y a veces uno como hombre dice, no, pero ¿por qué no? Es que me la tiene que pagar, es que lo tiene que hacer, es que esto. O muchas veces el hombre le dice, hey, guárdate esa lengua, ¿verdad? Guárdate la lengua, porque muchas veces como mujer le es muy fácil mover la lengua, llevar chisme.
Entonces, hermanos, es una estira y una floja. Es muy difícil, hermano. Muy difícil llegar a casa, hermanos, y no encontrarte a un lugar donde tú puedas descansar, donde vienes fatigado del trabajo, cansado, y vienes como hombre o como mujer que has trabajado, porque hoy en día, desgraciadamente, la economía nos lleva a tener que trabajar ambos, y en vez de encontrar un lugar, un refugio, un lugar donde descansar, llegas a un martirio donde te estás cuidando del trabajo, en el trabajo de tu jefe, de que no te vea parado, donde no te vea que no estás haciendo lo que te pusieron a hacer, donde no has resuelto lo que te pidieron que lo hicieras y tienes la presión y que llegas a tu casa y en tu casa es lo mismo. Tienes a tu mujer encima de ti pidiéndote, haciéndote eso y no puedes llegar a sentarte porque ya te están pidiendo, o el hombre también, tráeme esto, hazme esto y todo esto, ¿verdad? Y lo digo esto porque a veces pasa en casa y creo yo que pasa en la casa de todos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? La falta de comunicación, de planificación. A veces decimos, es que ya es costumbre. Y decimos, es que los de antes duraban porque, pues por costumbre. Por eso se aguantaban. O se dice, es que los de antes duraban porque les daba vergüenza lo que qué dirán. Hoy la sociedad está tan desinteresada de agradar a Dios, tan cauterizada a su pensamiento, que ya no le importa lo que qué dirán. Ya no le importa dar espectáculo en la calle, gritándose, jaloneándose el cabello hombre y mujer en la calle, el separarse. Ya no, ya no hay temor de Dios. Permanece, hermano, permanece, hermana, en el matrimonio. Es muy difícil, el matrimonio no es fácil. Yo recuerdo que cuando anuncié en mi iglesia allá en Tuspan, que dije que me iba a casar, un hermano me dice, ay hermano, ni sabes dónde te vas a meter. Le digo, ¿por qué? Yo bien contento. Me dice, unos se quieren meter y otros quieren salir. Yo no entendía. Y sigo sin entender. ¿Verdad? Sigo sin entender. Hermanos, es difícil. Jóvenes, es difícil. No es fácil. Es fácil ahorita ir 2, 3 horas en la noche, en el día y verla, ver que sale bien bañadita, bien peinadita, ¿verdad? Es bien fácil ver que viene bien perfumado, pero teniendo diario y vendiendo las cuentas y tener que pagar cosas no es fácil. En lo económico no es fácil. El amor, hermanos jóvenes, no se basa solamente en el me duele me revoltea las pancitas. El amor es una decisión y es permanecer, luchar constantemente, estar ahí batallando, luchando y no ser como Elimelech, que a la primera de cambios, donde había necesidad, donde había escasez, nos vamos y lo que sea va a pasar. Permanece, hermano, permanece matrimonio, permanece, sigue adelante. ¿Es difícil? Sí, pero Dios bendice ahí. Dios bendice el matrimonio. Dios bendice que aunque estés en tus batallas, Dios lo ve y te bendice. Punto número 3 y último. Permanece en la tierra prometida. Iglesia. Iglesia, permanece en la tierra prometida. Deuteronomio 11, por favor. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra de Dios. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de las lluvias de los cielos. Tierra de la cual Jehová tu Dios siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogeréis tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para que ganados, campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infactúe
que os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y permanezcáis pronto de la buena tierra que os ha dado Jehová. Perezcáis pronto de la buena tierra que os ha dado Jehová. Permanece en la tierra prometida, iglesia. Iglesia somos todos. Un grupo de personas llamados fuera. Un grupo de personas que se congregan para buscar, conocer, adorar y servir a Dios. Apartados del mundo. Así como en aquel tiempo, en el tiempo de Israel en Egipto, hermanos, Dios los sacó de Egipto y los llevó sobre el desierto para llegar a la tierra prometida. Dios nos sacó del mundo para llegar a esta iglesia, a esta tierra prometida donde fluye leche y miel, ¿verdad? Donde estamos contentos, ¿sí? Donde tal vez esta iglesia está pasando por el desierto, donde tal vez hay escasez, donde tal vez hay problemas, hay dificultades, donde tal vez las familias entre sí tienen roces por el calor del desierto, porque no hay agua. Mas, sin embargo, Dios nos quiere llevar a un lugar, o Dios nos tiene un lugar, o Dios nos tiene en el lugar donde Él nos va a bendecir, donde Él nos bendice. Muchas veces, hermanos, perdón, es que normalmente estoy acostumbrado a predicarlo. Muchas veces, hermanos, pasamos por dificultades y decimos, es que la iglesia, es que esto, es que los hermanos, y es que el pastor, y es que esta situación, y es que acá y allá, y ¿sabe qué es lo que pasa? Las familias abandonan las iglesias y van a otra iglesia, y no pasa ni un año cuando ya se quieren ir de esa iglesia a otra, y no pasa ni un año cuando ya se quieren ir de esa otra iglesia a otra, y ¿sabe qué es lo que sucede? Pensamos que cuando pasamos de una iglesia a otra, los problemas se van a acabar, pero los problemas siempre van a seguir. Tal vez el problema cambia de nombre, de descripción, pero los problemas siguen. Los problemas van a estar ahí. ¿Y sabes en qué te vas a convertir? En una persona inmadura. Y en el lugar en el que tú te vas, donde atraviesas lo que es el río Jordán, donde atraviesas Jericó, donde atraviesas el mar muerto y donde atraviesas Judá, vas a perder a tus hijos. Todo por llegar a otro lugar, huyendo de un lugar donde había escasez, donde había problemas. Por llegar a un lugar diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay estabilidad. Porque los hijos ven que los padres no son estables y los hijos se pierden. Muchas veces las familias se desintegran porque la esposa ya no quiere moverse y el esposo está afanado en que necesitamos permanecer, hermanos, necesitamos permanecer iglesia en el lugar en el que Dios nos ha puesto. ¿Es difícil? Sí, pero Dios bendice. ¿Acaso Dios no ha traído bendición ya en la tierra en la que estamos? ¿Acaso Dios no nos ha bendecido ya desde el lugar de donde nos trajo al lugar donde estamos? A veces, como en mi caso, hermanos, que me ha tocado cambiar de iglesia, nunca ha sido mi deseo, mas sin embargo siempre he puesto delante de mí, de mi familia, la voluntad de Dios. Mi deseo era graduar e irme a Tuxpan y servir allá todo el tiempo. Pero Dios tuvo otro propósito y oré y Señor, ¿es tu voluntad que yo me mueva a Guadalajara? ¿Es tu voluntad que yo me vaya para allá? Dios me dio paz en mi corazón, Dios le dio paz en el corazón a mi esposa. Fue difícil, sí. Hubo dificultades en ese trayecto, en ese cambio de iglesia, sí. Hubo personas que me fueron de tropiezo, sí. Pero era la voluntad de Dios de permanecer en otro lugar. Y Dios me tuvo en ese lugar trabajando, sirviendo hasta el momento que Él tuvo. Me hizo aprender, crecer, madurar, soportar. Y Dios me ha movido a otro lugar que es aquí. Y cuando Dios me trajo aquí, yo oré. Y le dije, Señor, es tu voluntad. Y desde ese día Dios me ha dado paz estar aquí. ¿Es difícil el camino, hermanos? Es difícil. El servir a Dios no es fácil. Es reconfortante. Es agradable. Pero no es fácil.
¿La vida cristiana es fácil? No es fácil. Pero ¿por qué usted sigue viniendo a la iglesia? ¿Por qué sigue buscando a Dios? Porque Dios bendice. Iglesia, permanece en el lugar que Dios te ha puesto. ¿Difícil? Sí, difícil. Pero si somos como Elimelec, perdón, podemos llegar a alejarnos del lugar, incluso amargarnos tanto, o nuestra familia se puede amargar tanto, que a ratito ya no van a querer tan nada con. Elimelec no pensó en un futuro decir, es que si yo me voy para allá, tal vez él pensaba decir, me voy un tiempo y después regreso. Así como lo pensó Lot. Ah, pues es que para allá se ve bien, para allá se ve bonito, y poco a poco fue cayendo hasta el momento en el que llegó el momento en el que Dios tuvo que destruir ese lugar y salió huyendo. Hermanos, si nosotros no permanecemos o tomamos esa mala decisión, podemos llegar a desanimarnos, e incluso yo he visto muchas personas, muchos hermanos, que por una amargura, por un momento de coraje, de enojo, regresan al mundo. Por las malas decisiones de personas, no de Dios, de personas. Por eso la Biblia dice, y Dios nos enseña a poner los ojos en Dios, el autor, sumador de la fe. Confiar en Él. Recuerdo yo que cuando llegué a la iglesia con Cristo, siempre esa palabra me decían, pon tus ojos en Dios, pon tus ojos en Dios, no pongas tus ojos en mí, yo te voy a fallar. Y yo decía, no, pero es que este hermano es bien espiritual. Me falló. Muchos hermanos yo les vi fallar, yo he fallado. Y si ponemos nuestros ojos en personas, hermanos, te van a fallar. Pero sigue pensando en Dios. Sigue poniendo tus ojos. Permanece, hermano. No tomemos esas malas decisiones de las cuales a veces ya no va a haber retroceso. Porque los hijos de Elimelech, hermanos, se perdieron. Tomaron mujeres moabitas. Moabitas no eran agradables ante los ojos de Dios que se relacionaran con el pueblo de Israel, hermanos, a causa de malas decisiones de sus padres. Sabemos la historia de Elimelech y Noemí, cómo Noemí se tuvo que regresar, porque cuando ella pierde a sus hijos, hermanos, ella es una mujer viuda y sin hijos. Y ante la sociedad en aquel tiempo, hermanos, no era visto nada bien. Una mujer sin esposo y sin hijos, donde no pudiera tener ningún ingreso. Ella se tiene que regresar y decirle a sus nueras, ¿saben qué? Yo ya no tengo nada que ofrecerles. Y aunque yo tuviera unos hijos el día de hoy, se van a tardar mucho para crecer y ya no van a poder ser sus esposos. Tiene que regresar dañada, de tal manera en el que tuvo que poner su nombre amarga. Hermanos, permanezcamos en el lugar que Dios nos trajo. Joven, permanece en casa. Matrimonios, permanece en casa. Iglesia, permanece en casa. No nos alejemos de Dios ni de su. Meditemos en esta palabra de Dios, hermanos. Espero ser de bendición esta tarde y permanezcamos, hermanos. ¿Es difícil? Sí. Pero aunque sea difícil, Dios bendice.